Existe un temor más específico que la inflación. Es el miedo a que el dinero en el que has ahorrado ya no sea el tipo de dinero que el mundo respeta. Que la moneda en la que construiste una vida haya dejado de ser el ancla para empezar a ser el problema. Si has sentido ese miedo recientemente viendo las noticias observando al dólar, entonces este video es para ti porque alguien más lo sintió primero, y lo que hizo al respecto está documentado. París, 4 de febrero de 1965. Charles de Gaulle celebra una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo. No habla como un político. Habla como un hombre que ha estudiado lo que sucede cuando la moneda ancla del mundo empieza a ir a la deriva, porque vivió la última vez que ocurrió. Vio cómo destruía las reservas de su país en 1931 cuando Gran Bretaña devaluó la libra esterlina. Juró que Francia nunca se vería atrapada sosteniendo promesas de papel cuando la música dejara de sonar de nuevo. Mira a las cámaras y dice: lo que los Estados Unidos deben a los países extranjeros, lo pagan al menos en parte con dólares, que simplemente pueden emitir si así lo deciden. Esta facilidad unilateral contribuye a la desaparición gradual de la idea de que el dólar es un medio de comercio internacional e imparcial. Es de hecho un instrumento de crédito reservado a un solo Estado. Entonces hace algo que ningún jefe de gobierno en ejercicio había hecho desde la guerra. Ordena al Banco de Francia convertir todas las reservas de dólares de Francia en oro físico y traerlo a casa. Operación Vidus, vaciar el bolsillo. Hicieron falta 44 viajes en barco y 129 vuelos. A lo largo de 3 años, 3.313 toneladas de oro salieron de las bóvedas de la Reserva Federal en Nueva York y del Banco de Inglaterra en Londres y llegaron a París. 6 años después, Richard Nixon cerró la ventana del oro. El dólar ya no era convertible en oro a ningún precio. Se cortó el ancla. En enero de 1980, el oro había subido de $35 por onza a $850. Las reservas de Francia estaban intactas. Los países que mantuvieron dólares descubrieron que habían estado sosteniendo una moneda que había perdido dependiendo de cómo se mida entre el 87 y el 96% de su poder adquisitivo frente al oro en 9 años. De Gaulle lo había visto venir en 1965. Había actuado. Y el registro forense de lo que les ocurrió a quienes actuaron frente a quienes confiaron en la garantía es uno de los documentos financieros más instructivos del siglo XX. Hoy en día, el dólar se ha debilitado aproximadamente entre un 9 y un 10% solo en 2025. El oro ha alcanzado récords históricos por encima de los $5,000 por onza. Los bancos centrales han comprado más de 3,000 toneladas de oro en los últimos 3 años, la tasa de compra sostenida más alta desde que comenzaron los registros en la década de 1950. Los arquitectos de la actual política económica de Estados Unidos están discutiendo abiertamente la depreciación deliberada del dólar como una herramienta. El término que se utiliza en las capitales financieras es el Acuerdo de Mar-a-Lago, una propuesta de reestructuración del orden monetario global, diseñada para debilitar el dólar, manteniendo su dominio nominal. No estás viendo una crisis, estás viendo las señales de la etapa inicial que de Gaulle leyó en 1965. Y esta vez, a diferencia de Weimar o Argentina, el registro forense de qué hacer no es la historia de un superviviente en un estado fallido. Es la decisión tomada por un presidente en ejercicio de una importante nación occidental, en nombre de sus ciudadanos con resultados documentados. Al final de este vídeo sabrás exactamente qué les ocurrió a los ahorradores británicos corrientes cuando la libra esterlina perdió su estatus de moneda de reserva, lo que muestra el registro forense documentado sobre los resultados de los activos en la década posterior al cierre de la ventana del oro. ¿Y por qué la señal visible hoy es la misma que de Gaulle leyó hace 50 años? ¿Y qué hizo al respecto? Abramos la bupsia, antes de que podamos entender qué se siente al poseer la moneda que pierde el estatus de reserva. Necesitamos entender qué significa realmente el estatus de reserva para la gente corriente, no para los bancos centrales, sino para la persona con ahorros.
Cuando tu moneda es la moneda de reserva mundial, cada una de las demás naciones de la Tierra es de hecho un comprador de tu deuda. Los países necesitan tu moneda para llevar a cabo el comercio internacional. La mantienen en sus reservas. Compran tus bonos gubernamentales. Esto crea un subsidio permanente para tu nivel de vida. Tu gobierno puede pedir prestado a tasas más bajas que cualquier otra nación. Tus importaciones son baratas porque todo el mundo acepta tu dinero. Puedes incurrir en déficits que llevarían a la quiebra a cualquier otro país, y el mundo simplemente los absorbe. Los franceses llamaron a esto el privilegio exorbitante de Estados Unidos. Imprimir un billete de $100 costaba solo unos pocos centavos, pero otro país tenía que producir bienes reales por valor de $100 para obtener uno. Los británicos habían disfrutado del mismo privilegio durante un siglo antes de que Estados Unidos lo heredara. Y esto es lo que muestra el registro forense que sucede cuando ese privilegio termina. No de forma dramática ni de la noche a la mañana, sino lentamente. De una manera que parece manejable hasta que deja de serlo. El 18 de septiembre de 1949, un domingo, el canciller de Hacienda Sir Stafford Cripps sale por la radio y le dice al pueblo británico que la libra ha sido devaluada en un 35%. El tipo de cambio se redujo de $4 con 3 centavos por libra a $2 con 80 centavos. 2 semanas antes, Cripps se había presentado ante el Parlamento y había afirmado con total confianza: el gobierno de Su Majestad no tiene la más mínima intención de devaluar la libra. 14 días pasaron de la negación categórica a la devaluación del 30%. El ahorrador británico que escuchó la garantía el 4 de septiembre tenía libras por valor de $4 con 3 centavos cada una. Para el 19 de septiembre, esas mismas libras valían $2 con 80 centavos. Sin previo aviso, sin apelación, sin compensación. Este no fue un evento único. Fue la segunda gran devaluación de la libra en 18 años. En 1931, cuando Gran Bretaña se vio obligada por última vez a abandonar el patrón oro, la libra cayó un 24% en semanas. Las reservas francesas que de Gaulle recordaría 3 décadas más tarde, perdieron 2.350 millones de francos, el doble del capital del Banco de Francia. El Tesoro francés tuvo que rescatar a su propio banco central porque se había confiado en la libra esterlina. Esto es lo que el registro forense muestra sobre el largo declive de la libra para los ahorradores británicos corrientes a lo largo de ese periodo. En 1913, la libra compraba casi $5. Londres era el banquero del mundo. Más del 60% del comercio internacional se facturaba en libras esterlinas. La libra no era simplemente dinero, era el ancla del sistema financiero global. Para 1950 compraba $4. Para 1967, el primer ministro Harold Wilson la devaluó de nuevo a $2, con 40 centavos un sábado por la noche. Luego salió por televisión a la mañana siguiente y le dijo a una nación atónita: la libra en su bolsillo no ha sido devaluada. Técnicamente cierto en precios domésticos. En poder adquisitivo internacional, era falso. Para 2026, la libra compra aproximadamente $1.27, una caída del 74% respecto a su valor de preguerra. Este declive no ocurrió en un solo desplome. Ocurrió a lo largo de 40 años de lenta erosión puntuada por eventos de devaluación repentina, cuando la tasa oficial ya no podía sostenerse. El ahorrador británico que mantuvo libras esterlinas durante todo ese periodo, confiando en que la moneda de reserva mundial mantendría su valor, perdió la mayor parte de su poder adquisitivo internacional. No en un solo desastre, sino en una sucesión de retiradas gestionadas. Cada una fue presentada como un ajuste temporal. A los que mejor les fue, no fue a los que predijeron cada devaluación. Ningún ahorrador corriente podía hacer eso con precisión.
fueron las personas que poseían activos no denominados en libras esterlinas, tierras, propiedades productivas, cuentas en moneda extranjera, donde fuera posible, y oro, no por genialidad, sino por una comprensión estructural de que la moneda que pierde el estatus de reserva siempre hace las mismas promesas y siempre las rompe de la misma manera. Ahora, aquí está el registro forense de lo que les ocurrió a los ahorradores estadounidenses cuando Nixon cerró la ventana del oro en 1971. Este caso es el más directamente relevante porque el mecanismo que se está discutiendo hoy en Washington es idéntico. El 15 de agosto de 1971, un domingo por la noche, Nixon se dirige a la nación desde el despacho oval y anuncia que el dólar ya no será convertible en oro. Les dice a los estadounidenses que el dólar se estabilizará. La palabra que utiliza específicamente es estabilizar. Dice que esto protegerá al dólar de los especuladores monetarios internacionales. El precio del oro el 14 de agosto de 1971 era de $35 por onza. Ese había sido su precio fijo durante 27 años. Para diciembre de 1971 era de $43. A mediados de 1972 era de $63. Para 1973 superaba los $100. Para 1974 era de casi $200. Retrocedió durante 2 años, luego volvió a subir. A finales de 1979 superaba los $500. En enero de 1980 alcanzó los $850. De 35 a $850 en 9 años, una ganancia nominal del 2,329% para cualquiera que poseyera oro físico. Los inversores que mantuvieron sus ahorros en bonos del Tesoro de Estados Unidos y cuentas en dólares durante ese mismo periodo, perdieron en poder adquisitivo real aproximadamente entre un 70 y un 87%. No por un desplome del mercado de valores, no por una quiebra bancaria, sino por una elección política tomada un domingo por la noche, anunciada sin previo aviso y presentada como protección. Las palabras exactas de Nixon esa noche: permítanme disipar el fantasma de lo que se llama devaluación. Si usted se encuentra entre la inmensa mayoría de los estadounidenses que compran productos fabricados en Estados Unidos, su dólar valdrá mañana tanto como hoy. Para 1980, los precios al consumo en Estados Unidos se habían duplicado respecto a los niveles de 1971. Las personas que confiaron en esa frase perdieron en términos reales aproximadamente entre el 70 y el 87% del poder adquisitivo de sus ahorros. La diferencia estructural entre ellos y los poseedores de oro no fue la inteligencia. Fue la decisión tomada años antes del anuncio del domingo por la noche de poseer algo fuera de la institución que haría el anuncio. Ahora aquí está el principio forense que establecen tanto el caso británico como el estadounidense, y que hace que ambos sean directamente relevantes para lo que estás viendo hoy. Las transiciones de las monedas de reserva no se anuncian con una crisis, se anuncian con un lenguaje político con devaluaciones deliberadas presentadas como estabilización con garantías emitidas 2 semanas antes de ser rotas y con declaraciones oficiales de que las cosas van bien hasta que de repente dejan de irlo. El declive de la libra británica fue visible a lo largo de décadas para cualquiera que observara las reservas de divisas, las balanzas comerciales y la brecha estructural entre lo que Gran Bretaña debía y lo que poseía. Las señales estaban disponibles. La mayoría de los ahorradores corrientes no las leyeron porque ¿por qué ibas a estudiar la mecánica del cambio de divisas cuando tu moneda había sido la reserva mundial durante un siglo? De Gaulle las leyó. Recordaba 1931. Observó cómo reaparecían las mismas señales estructurales, en el caso estadounidense, a principios de la década de 1960. Las reservas de oro de Estados Unidos estaban cayendo. Estados Unidos incurría en déficits persistentes en la balanza de pagos.
Existían más dólares en el mundo de los que existía oro, para cubrirlos a $35 por onza. Para 1966, los bancos centrales extranjeros poseían 14,000 millones de dólares frente a solo 13,200 millones en reservas de oro de Estados Unidos. De esos, solo 3,200 millones estaban disponibles para cubrir reclamaciones extranjeras. Las matemáticas no funcionaban. Cualquiera que mirara podía verlo. De Gaulle no esperó a la crisis. Repatrió y puso el metal físico en París. Y esto es lo que dijo sobre el oro en aquella rueda de prensa de 1965. El oro no cambia de naturaleza. No tiene nacionalidad. Se considera en todos los lugares y en todo momento el valor inmutable y fiduciario por excelencia. La señal que se oye en esa frase no es misticismo. Es la conclusión de un hombre que había visto fallar 2 garantías de moneda de reserva en la memoria reciente y que había decidido que el único activo que valía la pena poseer era aquel que no requería la promesa de ningún gobierno para mantener su valor. Aquí está lo que hace que el día de hoy sea directamente reconocible a partir de ese registro. El Acuerdo de Mar-a-Lago no es un rumor ni una teoría. Es un documento de política publicado, escrito por individuos como Stephen Moore, quien se convirtió en presidente del Consejo de Asesores Económicos. Su tesis central es que el dólar está sobrevalorado como resultado de su estatus de moneda de reserva y que esta sobrevaloración debe corregirse mediante una depreciación deliberada. El secretario del Tesoro Scott Bessent ha descrito públicamente lo que denomina un gran reordenamiento económico global. El dólar cayó aproximadamente un 10% sobre una base ponderada por el comercio en 2025. Estas no son las declaraciones de un gobierno comprometido con la defensa del poder adquisitivo del dólar. Son las declaraciones de un gobierno que ha decidido utilizar el estatus de reserva del dólar como palanca. El enfoque es idéntico al de 1971. El dólar será estabilizado, reequilibrado y hecho justo. El mecanismo es el mismo. El lenguaje oficial es el mismo. Y el registro forense de lo que ese mecanismo produce en resultados históricos documentados es el gráfico que va de 35 a 850 dólares. Mientras tanto, los bancos centrales están actuando exactamente como actuó De Gaulle. En 1963, más de 3,000 toneladas de oro compradas en 3 años. Polonia, que vivió su propia hiperinflación en 1923. Y vio lo que cuesta la fe en la moneda de reserva. Cuando esa fe se rompe, es el comprador de oro más agresivo del mundo, con el objetivo de alcanzar el 20% de sus reservas nacionales en metal físico. La brecha entre lo que los bancos centrales están haciendo y lo que los gobiernos dicen sobre la estabilidad monetaria es la misma brecha que existió entre 1963 y 1971. Las instituciones que gestionan las reservas mundiales están convirtiendo reclamaciones de papel en metal físico al ritmo sostenido más alto de la historia moderna. Estas no son las acciones de instituciones que confían en la estabilidad permanente del sistema actual. Aquí está el protocolo forense que establece en el caso británico el caso estadounidense, de 1971, y la respuesta francesa a ambos. El primer principio es que la garantía es lo último que se pierde, pero siempre se pierde. Ni la más mínima intención de devaluar. Su dólar valdrá mañana tanto como hoy. La libra en su bolsillo no ha sido devaluada. El lenguaje de tranquilidad es una característica estructural de toda transición de moneda de reserva. Los funcionarios que lo emiten a menudo se lo creen, se equivocan. Se equivocan en la misma dirección cada vez. El segundo principio es que la transición es gradual y luego repentina. La libra británica perdió el estatus de reserva a lo largo de 40 años de señales visibles. El compromiso de Bretton Woods del dólar estadounidense se erosionó a lo largo de una década de señales visibles antes de agosto de 1971. En ambos casos, el ahorrador que prestaba atención tuvo años para actuar. La persona que actuó ante las señales graduales no necesitó cronometrar el evento repentino.
El tercer principio es que los activos físicos fuera del sistema institucional son los supervivientes documentados, no los ETF de oro, que son reclamaciones sobre oro en poder de una institución, no los bonos del tesoro, que son reclamaciones sobre la promesa de un gobierno, sino el metal físico en manos privadas, la tierra bajo control personal directo y la moneda extranjera fuera del sistema bancario. Estos son los activos que sobrevivieron a 1931, 1949, 1967 y 1971, porque son los activos que no pueden ser devaluados por un anuncio de domingo por la noche. El cuarto principio que añade Francia es este: observa lo que hacen los bancos centrales, no lo que dicen los gobiernos. Cuando De Gaulle convertía dólares en oro en 1963, el Tesoro de Estados Unidos confiaba públicamente en la estabilidad del dólar. La brecha entre esas dos cosas es la señal. Ha sido la señal en cada transición de moneda de reserva en el registro documentado. El veredicto forense final es este de Gaulle. No necesitó predecir el 15 de agosto de 1971. Solo necesitó leer lo que las señales estructurales ya estaban diciendo. La posición fiscal del emisor, la brecha entre reservas y obligaciones, y el lenguaje político de tranquilidad emitido 2 semanas antes de que se rompan las garantías. La promesa de la moneda de reserva solo es tan duradera como la posición fiscal del país que la emite. Cuando esa posición se deteriora más allá de un umbral recuperable, la promesa no se cumple. Ni en la libra de 1931, ni en la de 1949, ni en la de 1967, ni en el dólar de 1971. La persona que posee metal físico fuera del sistema institucional hoy no está prediciendo cuándo llegará el anuncio. Está haciendo una observación estructural sobre lo que dirá el anuncio cuando llegue. Si este registro forense cambió su forma de leer el panorama financiero actual, por favor suscríbase y dele a me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Asegure su futuro. El próximo capítulo del archivo se abrirá pronto.